nombre por el camino recto, por el camino de salvación. Háblanos, Señor, de tal manera que podamos traer a nuestra vida sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, que ese temor nos abrigue cada día, que ese temor sea albergado en nuestro corazón, para que podamos hacer tu voluntad, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, y podamos escuchar siempre tu voz como los sabios, para vivir, para obedecer, para practicar tu palabra. No permitas que ninguno de nosotros salga de este lugar vacío, sin que tú le hayas hablado, sin que tú le hayas exhortado, sin que tú le hayas examinado por la palabra, Señor. Permítenos en esta mañana recibir de ti bendición y vida eterna a través de tu palabra, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Estamos en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, profeta Samuel, primer libro, capítulo 15. Amados hermanos, en este capítulo la historia bíblica nos narra acerca de cómo un hombre de Dios puede caer, cómo puede comenzar, dónde comienza la caída de un hombre de Dios, el principio para caer, de cómo una aparente obediencia a Dios, un creerse a sí mismo que estamos haciendo la voluntad de Dios perfecta, una obediencia a medias, selectiva, puede causar la destrucción, puede causar la caída y el ser desechado por Dios. Y yo quiero pedirle a usted en este día, amado hermano, usted que está aquí, ¿cuántos están aquí? ¡Amén! Gloria a Dios, sí están. Yo quiero pedirle a usted, amado hermano, en este día, como le oró el Rey al Señor, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos. Que tus ojos estén bien abiertos y tus oídos muy atentos a lo que el Señor nos va a hablar en este día. Amén. Yo quiero estar libre de sus almas. Yo quiero compartir todo el consejo divino de Dios. Tal de que el que oyó y el que no oyó, no oyó. Pero esta palabra es muy importante para la iglesia, para tu vida y para mi vida. ¿Por qué? Porque en ella vamos a aprender, en ella vamos a detenernos en ciertas cosas en las cuales nosotros consideramos muy vanas, muy ligeras, sin carácter, sin importancia, y son las que nos llevan a una condición deplorable, a una condición de miseria, a una condición de ruina y de destrucción espiritual. Y comenzamos en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, donde dice el título: Saúl desobedece y es que desechado. La desobediencia trae en sí castigo, la paga del pecado es que muerte, ¿cierto? Es el ser desechado por Dios. Y comienza el capítulo 15, la caída de Saúl comienza en el versículo 1. Óyese bien, ¿dónde comienza la caída de un hombre? ¿Dónde comienza la desobediencia? El versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento ¿a qué? Mi amado hermano, el Señor cuando nos ama, nos llama la atención, nos llama a que inclinemos ese sentido que nos ha dado, el sentido del oído, que oigamos su voz, que oigamos su palabra, que estemos atentos. La atención es muy importante. Muchas veces los hermanos vienen a la iglesia y dejan aquí el cascarón, el cuerpo, y su mente, su oído, su pensamiento está escuchando lo que mañana tiene que hacer, lo que mañana tiene que elaborar, cuánto tiene que edificar, construir, apodar, arreglar en su finca, en su casa, o lo que tiene que pagar mañana, sus obligaciones, y no están en este lugar escuchando la
dice, voy a oír la palabra de Dios, pero se sienta solamente y su mente comienza a divagar en otras cosas, en todo aquello que está dominando su vida y su corazón en ese momento, porque no puede descansar en Dios para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, el primer llamado que Dios hace cuando venimos a Él y cuando le dictamos la palabra de Dios es que nuestro oído ha de estar siempre ¿qué? Atento. Cuando mi oído no está atento es porque me concentro en otras cosas, porque otras cosas están tomando mi atención, están siendo el centro de mi vida, son las que están controlando mi vida. ¿Cuántos problemas hoy tenemos? ¿Cuántas circunstancias? ¿Cuántas dificultades que usa el enemigo para que usted venga aquí y usted no viene a descansar, sino vienes a meditar en ellas, a pensar en ellas? Y por eso tu oído oye pesadamente, por eso tu oído se cierra a la voz de Dios, y por eso no puedes oír como atento a la voz de Dios. Cuando alguien oye atento, le queda muy bien claro, le queda grabado en su mente y en su corazón que fue lo que el Señor nos habló hoy. Quizá usted salga hoy y mañana ya no se acuerde de lo que Dios te dijo. ¿Por qué? Porque no estabas atento. O porque no vas a tu casa a repasar. Entonces, la primera consideración que se hace aquí es que su oído debe estar atento ¿a quién? A las palabras de quién. ¿Sabe una cosa? Uno está afuera y la gente está atenta a las palabras. Yo sé que si alguien contara un chiste, se lo aprenden rápido, están atentos al chiste. Si es un chiste, se lo aprenden rápido y es rápido que se propaga. Pero es tan difícil que estemos atentos a la palabra de Dios. Entonces aquí vamos a hablar de la caída de Saúl, de la desobediencia de Saúl, del ser desechado por Dios Saúl. ¿Y dónde comenzó? ¿Cuál es la atención? Primero, que debía estar atentos ¿a quién? A la palabra de quién? De Dios. Atentos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbios que nos dice acerca de esta atención. Abran ahí, tengan abierto, porque allí vamos a trabajar versículo por versículo. Y vamos a meditar en Proverbios, capítulo 2 de Proverbios, versículo 1. Bien, mis amados hermanos, entonces la ordenanza, primero que todo, antes de darle una instrucción a Saúl, ¿qué debía hacer? La primera instrucción que recibe Saúl es que escuchara muy bien lo que Dios le estaba diciendo. Que su oído estuviera atento. Como decimos nosotros aquí coloquialmente, ¿con la oreja qué? Puesta, con la oreja parada, parando la oreja. Muy atento. En el capítulo 2 de Proverbios dice, hijo mío, si recibiere mis palabras. Ahora, ¿qué tengo que hacer para recibir la palabra? Atento. Y mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento, ¿qué? ¿A qué? A la sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Haciendo estar atento su oído, ¿a qué? A mi palabra, a mi sabiduría. Hijo mío, dice Dios, hijo mío, si recibiere mis palabras. Dios nos está hablando amorosamente. Un padre está exhortando a sus hijos ¿a qué? A la atención de qué? De su palabra. Porque es muy importante nuestra atención a ella. Porque de esta manera vamos a guardar sus mandamientos y vamos a saber qué es lo que Dios está hablando a sus hijos. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a qué. En el capítulo 3, versículo dice, hijo mío, no te olvides de qué. Y tu corazón guarde qué. ¿Sabe una cosa? Cuando yo hago estar atento el oído a Dios, de Dios, a su palabra, ¿qué hago? Me convierto en un qué. En un guardador, ¿cierto? Amén. Pero si yo no estoy atento, usted podrá guardar aquello, usted podrá hacer aquello que no guardó. ¿Usted podrá preparar un alimento y aquello que no almacenó? No, mi amado hermano.
Un creyente no puede ser hacedor de la palabra si no ha sido retenedor, si no ha sido oidor. Y retenedor no puede ser, ¿qué? Hacedor. Y Dios nos dice eso, el estar atento me hace retener, me hace guardar. No, hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarde, ¿qué? Mis mandamientos. Un retenedor es alguien que ha oído muy bien la palabra de Dios. Luego dice, también, versículo 13, bienaventurado el hombre que haya, ¿qué? La sabiduría. ¿Y que obtiene qué? La La inteligencia. Dice la palabra del Señor. Una bienaventuranza de oír la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios. Bienaventurados los que oyen, los que leen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Entonces la bienaventuranza comienza por oír, ¿cierto? Por estar atento a la voz de Dios y guardar la palabra. Ahí comienza la sabiduría, ahí comienza el temor de Dios. Allí cuando nosotros abrimos bien el oído y queremos estar atentos a lo que Dios nos dice. Una persona que venga al culto y no venga con su oído bien abierto, atento, es una persona que no vino a este lugar. Vino físicamente, pero espiritualmente, su mente, su corazón, sus pensamientos estaban en otro lugar. Las preocupaciones, que dejé esto en la casa, dejé esto en la finca, tengo esto, lo otro, no lo dejarán estar con el oído abierto, sino que su oído estará cerrado a la voz de Dios. Amados, la atención es el principio para una buena obediencia. El estar atentos a la voz de Dios es el principio para la sabiduría. Es el principio para agradar a Dios. Es el principio para ser un hacedor de la palabra del Señor. Estar atento, atento, mis amados hermanos. Entonces Dios nos dice aquí que cuando somos atentos nos convertimos en guardadores. Y esto nos conlleva a ser hacedores, practicantes de la palabra del Señor. Volvemos al primer libro de Samuel, al capítulo 15, y recordemos al final que la primera exhortación, el primer llamado que se le hace a Saúl es que está pues atento a las palabras de Jehová. Escucha bien lo que Dios te dice hoy. El verso 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Ahora aquí le dice la ordenanza, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Pero lo va a usar a él, ¿cierto? Dios va a raer de la faz de la tierra a Amalec por todo lo que le hizo a Israel. ¿Qué le hizo a Israel cuando subía por tierra de Egipto? Salió por la retaguardia por detrás. ¿Quiénes son los que vienen detrás? Los débiles, los cansados, los fatigados, los enfermos, ¿cierto? Los fáciles de destruir y devorar, porque adelante van los fuertes, pero atrás venían aquellos débiles. ¿Y qué hace Amalec? Viene y destruye los débiles. Por ahí comenzamos también escuchando sobre Amalec. Amalec destruye lo débil. Le hizo destrucción al pueblo de Dios. Y Dios no perdonó esto sobre Amalec. Dios dice que iba a exterminar a Amalec de sobre la faz de la tierra a los amalecitas. Entonces, ahí estaba el rey, comisionado. Ve ahora, dice el 3. Ve pues y hiere ¿qué? Amalec. Entonces ya recibe el mandamiento. El mandamiento le dio la ordenanza. Ve y destrúyeme a quién. Amalec. ¿Y qué más dice el versículo? Todo lo que quiere. Todo lo que tiene Amalec. Entonces comienza a hacer una descripción allí de lo que tiene. No te apiades de él, dice. No haya piedad para Amalec. Mata a hombres, los habitantes, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Significa allí que el pueblo tenía que ser eliminado, borrado del mapa, como decimos. Tenía que ser exterminado. El mandamiento es: yo no quiero que me dejes absolutamente ningún recuerdo de Amalec. No quiero que haya una fotografía siquiera de Amalec.
en lo cual se puede recordar, porque este pueblo hizo gran daño a mi pueblo. Ahí tiene el mandamiento. Dios nos da a nosotros mandamientos, decretos, estatutos, para que nosotros hagamos los cumplamos. Amén. Entonces el 4 dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amelec, puso emboscada en el valle. Entonces Saúl, obediente, va y hace esa emboscada, lleva su ejército y va a combatir y a destruir a Amelec. Y dijo Saúl, verso 6, a los ceneos: idos apartados y salid entre los de Amelec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostráis de misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amelec. Y Saúl derrotó a los amelecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. O sea, Saúl comenzó a hacer la guerra, ¿cierto? Le dijo a los ceneos: apártense ustedes para que no caigan también con ellos, porque ustedes mostraron misericordia. Los ceneos se apartan y comienza Saúl con su ejército a atacar a los amalecitas. Comienza a atacar y a destruir como Dios le manda. Pero resulta que él hizo guerra contra todo lo que tenía Amelec. Pero sucedió algo. Sucedió algo que marca la vida de Saúl para siempre. Y tomó vivo a Agag, rey de Amelec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Óyese bien, aquí comenzó, ¿cierto? Aquí comenzó a gestarse lo que ya venía de atrás. ¿Qué venía de atrás? Atento a qué. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué le sucede a Saúl? ¿Por qué Saúl mata a todo habitante? Hombres, ancianos, mujeres, niños de pecho, de brazos. Pero le perdona la vida a Agag, rey de Amelec. ¿Qué sucede allí? ¿Qué podemos comenzar a intuir, a discernir, a encontrar? ¿Qué está pasando en Saúl? ¿Qué le pasa a Saúl a esta hora? Entonces tenemos que volver ¿a dónde? Al primer versículo. Escucha muy bien, esté atento a qué? A las palabras de Jehová. Ahora bien, consideremos algo. ¿Saúl estuvo bien atento a las palabras de Jehová? No. Y contigo, está atento a mis palabras para que tu corazón guarde de qué? Mis mandamientos y no te olvides de qué? De mi ley. Amén, aleluya. Entonces Saúl no estuvo atento a la voz de Dios, a la palabra de Dios, que fue lo primero que se le dijo. Abre bien tu oído, escucha bien lo que Jehová te va a decir. Está atento a las palabras de Jehová. Y eso sucede en el pueblo de Dios, que no estamos atentos a la voz de Dios, no estamos atentos a su palabra, no estamos ávidos, necesitados, hambrientos de escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida. Y comenzamos a hacer lo que pensamos, lo que queremos. Entonces, ¿qué sucede en la vida de Saúl? Saúl hizo lo que él quiso, lo que él quería. Y vamos a mirar por qué Saúl hace esto. En el versículo 8 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a quién. Agag. Amado hermano, Tomó vivo a Agag. ¿perdonó a qué? El Señor le dijo: no tengas piedad, no perdona nada. Amén. Y Saúl. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y Saúl y el pueblo. Y luego nos dice: Agag. a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué? Destruyeron.
Yo quiero preguntarte hoy en esta mañana a ti que estás escuchando atento la voz de Dios. Amén. ¿Quién nos declara la diferencia entre lo bueno y lo malo? El Señor. ¿Es el hombre o es Dios? Dios. Cuando Dios te dice a ti que es lo bueno y lo malo, lo que le corresponde al hombre es que la obediencia. Amén. Yo no puedo decidir, yo no puedo, mi amado hermano, elegir. Cuando Dios me ha declarado que lo bueno y lo malo, yo no puedo tomar otra actitud frente a la verdad de Dios que aceptarla y reconocerla. Miremos algo. La palabra de Dios dice que Saúl decidió que era bueno y que era ¿qué? Malo. Malo. ¿Ante qué? Ante sus propios ojos. Y ahí hay una grave situación. Y esto sucede dentro del pueblo de Dios, que a los propios ojos nuestros estamos decidiendo qué es lo vil y qué es lo malo y qué es lo bueno, qué dejo en pie y qué derribo, en qué obedezco y en qué no obedezco. Amados hermanos, principio de la caída de un hombre, principio de la caída de un rey, que a sus propios ojos decidió elegir, cuando Dios ya había descrito que era lo bueno y que era lo malo, él decidió, a sus propios ojos, decidió tomar su propia voluntad. Proverbios capítulo 3. ¿Cuáles consecuencias? Tengan abierto 1 Samuel. Proverbios capítulo 3. Dice la escritura en el versículo 5. Fíjate de qué, de todo qué, y no qué. Te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes qué, en tu propia prudencia. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Se apoyó en la carne, se apoyó en su propia sabiduría, en su propia prudencia. Y el Señor dice, fíjate de todo tu corazón. En el corazón no puede haber espacio para el hombre en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Nosotros hemos sido redimidos, comprados, sellados. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y vivo para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice que con todo el corazón, cuando amas a Dios sobre todas las cosas, aborrece lo que Dios aborrece, ama lo que Dios ama, aborreces el pecado y sigue la justicia, sigue la verdad, sigue lo bueno. Amén, aleluya. Fíjate de todo tu corazón en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. La propia prudencia del hombre, el considerar, el que yo considere en mi propio pensamiento, en mi propia sabiduría, en mi propia capacidad, yo considere una cosa buena de la otra que es mala. Puedo estar fallando, puedo estar errando, puedo estar equivocándome, pero cuando considero la palabra de Dios, no puedo fallar, no puedo errar. Cuando oigo a Dios con atención, no puedo fallar ni puedo errar, porque voy a hacer lo que Dios ha dicho, lo que está escrito, lo que Dios me ha mandado. Amén, aleluya. El pueblo de Dios, pueblo del Señor, cuando te apoyas en tu propia sabiduría, en tu propio razonamiento, pecas delante de Dios, traes mal a tu vida. Cuando obramos de esta manera y no consideramos lo que Dios nos dice, ¿cuántas personas han fallado en su vida? ¿Cuántas personas han traído dolores a su vida cuando no consideran lo que Dios dice? Conozco una persona que no puede tener nada a su propio nombre. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no salgas fiador de quién. De nadie. Y tenía una persona amiga que no era creyente, pero la consideraba muy seria.
y decidió un día fiarle, ser fiador, y esa persona se voló, se fue lejos y le dejó la deuda. Ahora esa persona no puede tener nada a su nombre porque le pueden retener la propiedad si llega a tener algo en su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque confió en sí mismo, en su propia prudencia de considerar que esta persona verdaderamente era recta. Y maldito el hombre que confía ¿qué? En el hombre. Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos dice no salga y nosotros salimos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Uno, en la desobediencia a Dios siempre hay consecuencias. Dios nos perdona, pero hay consecuencias lamentables. El no someternos a Dios. Y esto es una predicación. Yo le dije, ya la he compartido, me faltaba acá, y donde Dios le quiera llevar más, porque es una predicación muy importante. Cuando yo meditaba, yo he sacado muchos estudios, Dios me ha dado acerca de esta palabra, pero nunca como esta. Y un día Dios me llevó y me hizo sentar y me hizo detener a mirar tantas cosas que uno puede ver en este capítulo 15, como una obediencia selectiva, una obediencia a medias, puede conducir a tan tremenda destrucción del alma y de la vida. Y la iglesia puede ser una iglesia selectiva en la obediencia. Usted no puede elegir qué mato y qué no mato, con qué puedo convivir y con qué no puedo convivir. No. Yo tengo que mirar en la perfecta ley, en la de Dios, en la que no falla, en la que no se equivoca, en la que es perfecta para siempre, en la que me conduce al reino de los cielos. Entonces, Saúl comete esta falta: fiarse en sí mismo, apoyarse en sí mismo, apoyarse en su propia ¿qué? Prudencia. Él lo consideró prudente, sabio, el perdonarle la vida al rey y matar lo que ellos consideraron a sus propios ojos que era vil delante de Dios. Lo malo. Y dejaron lo que? Lo bueno. Volvemos nuevamente. Fíjense que allí hay un caso muy tremendo, que cuando yo no oigo con atención la voz de Dios, termino llamándole a lo malo, le termino llamando ¿qué? Bueno. O sea que al pecado a usted le parece bueno. No es tan pecado, no es tan pecador. No soy tan pecador. Yo terminé con la fornicación, con la idolatría, con la mentira, ¿cierto? Pero sigo con el enojo, sigo con otra clase de pecados que Dios dice que se quítese de vosotros: enojos, iras, contiendas, celos, disensiones, herejías, quítese de vosotros. Pero entonces yo dejé lo más grande y lo más pequeñito lo tengo allí. Eso no es tan vil, eso no es tan malo, eso no es tan peligroso, eso no es tan delicado delante de Dios, y yo asumo que eso no es malo. ¿Por qué? Porque no oí atentamente la voz de Dios. Y estoy considerando bueno a lo que Dios le llama malo. Estoy llamándole bueno a lo que Dios le llama vil. Significa que no estoy llamando a Dios porque no estoy aborreciendo lo que Dios aborrece. Amados, en el versículo 8 y 9 volvemos a leer de Samuel capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya. Dice allí: y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad a lo mejor de ¿qué? A lo mejor. Ahora, ¿qué había dicho Dios? Que lo destruyeran. Dios no permite lo bueno, lo malo, perdón. Dios manda eliminar. Pero ellos vieron, dice que perdonaron a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable. ¿Qué? ¿Sabe una cosa? El problema está aquí cuando Dios nos manda a destruir y acabar con el pecado, con toda clase de pecado. Y usted dice: yo ya no soy borracho, yo ya no soy idólatra, pero coqueteo con el pecado que me parece sutil y no lo he eliminado. Amados hermanos, el Señor dijo: santos seréis, porque yo soy ¿qué? Yo soy santo. Y debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Si no, ¿para qué seguimos a un santo? ¿Cuál es el objetivo de seguir al santo? Pues ser como Él, ¿cierto? Amén, Ser como aleluya. Él, mi amado hermano.
Uno no puede decir, hay tantas personas que uno se encuentra y dice, mire hermano, la palabra de Dios quite toda gritería. No, hermano, es que yo soy así, yo nací, yo soy así. O sea, para él no lo considera malo. ¿Por qué? Porque no ha oído qué. Atentamente la voz de Dios. Amén. Entonces para él la voluntad suya no es hacer la voluntad de Dios sino la de él. Y la voluntad, la ordenanza que recibe de Dios, él la hace selectiva. Significa que él elige en qué obedece y en qué no obedece. Él elige que llama malo y que llama bueno. Él elige en qué destruir y qué no destruir. Significa que es un desobediente. Amén. Amén. Es desobediente a la palabra de Dios. Continuamos en el versículo 10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿qué viene Samuel? Dios llega y le habla a Samuel, y le dice, y Dios le expresa a Samuel, le expresa un sentimiento a Samuel, le dice, me pesa, tengo dolor en mi corazón, me pesa de haber puesto por rey a quién. Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto en pos de mí. Cuando alguien significa, para entender, volverse en pos de él, cuando yo voy caminando con Jesús, haciendo la voluntad de él, siguiendo su palabra, su evangelio, voy con Jesús. Pero volverse en pos significa que él va a seguir y yo le voy